mi hijo llamó después de la humillación más grande de mi vida. No para preguntar por mi corazón roto, sino por su dinero. Mamá, ¿esto afectará a mi fondo fiduciario?, fue su cruel pregunta. En ese instante, supe que la fortuna de 15 millones de euros había envenenado todo. Estaban a punto de descubrir el verdadero precio de su traición. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Sofía Serrano. Tengo 52 años. Durante mucho tiempo, creí que mi vida consistía en construir un hogar, en criar a nuestros hijos, en ser el cimiento silencioso sobre el que mi marido, Javier, edificaba su imperio. Pero una noche, lo comprendí todo. Comprendí que hay cosas que una entrega por completo, y que simplemente, se pierden para siempre. Aquella noche, la empresa celebraba sus 25 años. El evento era en un pabellón de cristal en las afueras de Madrid, un lugar que parecía hecho de luz y oro. Yo misma había elegido las orquídeas blancas que adornaban cada mesa. Conocía el nombre de cada directivo, de cada inversor importante. Durante 23 años, yo había sido la señora de Serrano. Una figura elegante y silenciosa en el fondo de cada fotografía. Llegué sola. Javier había salido antes para una reunión previa. El guardia de seguridad de la entrada, un hombre llamado Miguel que me había visto llegar a cientos de eventos, me sonrió. Buenas noches, señora Serrano. Está usted radiante. Le devolví la sonrisa. Un gesto automático, ensayado durante décadas. Dentro, el aire vibraba con el éxito. El éxito de mi marido. El murmullo de las conversaciones se detenía a mi paso, para luego reanudarse en un tono más bajo. Noté las miradas. Miradas que no eran de admiración, sino de algo más. Algo parecido a la lástima. No entendía por qué. Aún no. Busqué a Javier con la mirada. Lo encontré cerca del escenario, rodeado de su círculo de confianza. Y a su lado, estaba ella. Valeria. Su nueva asistente. Una mujer de 20 años, con un vestido rojo tan brillante que parecía una herida abierta en mitad de la sala. Reía, tocándole el brazo a mi marido con una familiaridad que helaba la sangre. Avancé hacia ellos. No por celos, sino por costumbre. Mi lugar estaba allí, al lado de mi marido. Mientras me acercaba, el círculo de hombres pareció cerrarse instintivamente. Un muro invisible. Javier, dije en voz baja. Él se giró. Por un segundo, solo un segundo, vi en sus ojos un destello de fastidio. Luego, la máscara de siempre. La sonrisa educada que reservaba para los conocidos sin importancia. Ah, Sofía. Estás aquí. Ni un beso. Ni un brazo alrededor de mi cintura. Nada. Fue entonces cuando Valeria se movió. Se interpuso deliberadamente en mi camino al ir a buscar una copa de champán. Su hombro chocó con el mío. El líquido dorado se derramó sobre el suelo de mármol. Oh, perdón, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cuidado, no molesten a la señora. Necesita espacio, mucho espacio. Su voz, aunque no era alta, se proyectó con una claridad maliciosa. El silencio se extendió a nuestro alrededor. Sentí como la sangre subía a mis mejillas. La miré a los ojos. ¿Perdona?, pregunté, con una calma que no sentía. Ella dejó su copa vacía en la bandeja de un camarero que pasaba. Su sonrisa se ensanchó. Creo que ha habido un malentendido, dijo, en un tono condescendiente. Esta es una fiesta para socios y personas clave de la empresa. Quizás, este ya no sea su lugar. Tengo el 17% de esta empresa, respondí.
Las palabras salieron firmes, ancladas en una verdad que ella no podía comprender. Este es mi lugar tanto como de cualquiera. Su rostro se endureció. Y entonces, hizo algo que nunca habría imaginado. Levantó la barbilla y llamó en voz alta. Seguridad. Dos hombres uniformados, los mismos que me habían saludado en la puerta, se acercaron. Sus rostros eran ahora dos máscaras impersonales. Valeria señaló hacia mí con un gesto teatral. Por favor, acompañen a esta mujer a la salida. Está indispuesta. Indispuesta. Esa fue la palabra que usó. Busqué la mirada de Javier. Él estaba a pocos metros. Nos miraba. Y entonces, lentamente, se dio la vuelta y reanudó su conversación con un inversor japonés, como si nada estuviera pasando. Como si yo no existiera. No opuse resistencia. ¿Qué podía hacer? ¿Gritar? ¿Montar una escena? Eso era lo que ella quería. Caminé entre los dos guardias de seguridad, con la cabeza alta. El murmullo de 200 personas era un océano a mi espalda. Sentí cada mirada como un alfiler clavándose en mi piel. Nadie dijo nada. Nadie hizo nada. El aire frío de la noche me golpeó al salir. Miguel, el guardia de la entrada, evitó mirarme a los ojos. Caminé hasta mi coche, un Mercedes negro que Javier me había regalado por mi 50º cumpleaños. Me senté en el asiento del conductor, en el silencio del aparcamiento subterráneo. No lloré. Las lágrimas eran un lujo de otra vida. En su lugar, sentí un frío absoluto. Una claridad terrible. Saqué mi teléfono móvil del bolso. Mis manos no temblaban. Busqué un número en mi agenda. Rebeca Martínez. Mi abogada. Y mi vieja amiga de la universidad. Eran las 11:30 de la noche. No importaba. Contestó al segundo tono, con la voz adormilada. ¿Sofía? ¿Estás bien? Estoy perfectamente, Rebeca, dije, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. Escúchame. Quiero que prepares los documentos. Todos. El lunes por la mañana, a primera hora, empezamos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Empezamos, qué?, preguntó ella con cautela. El final de todo, respondí. Y colgué. Conduje a casa. La casa en la que había criado a mis hijos. La casa que yo había decorado. La casa que estaba a nombre de los dos. Al llegar, las luces estaban apagadas. El silencio era total. Me senté en el salón a oscuras. A los 10 minutos, mi teléfono empezó a vibrar. El nombre de Javier en la pantalla. Lo ignoré. Volvió a sonar. Y otra vez. Y otra vez. Luego empezaron los mensajes. A la media hora, oí el ruido de su coche entrando a toda velocidad por el camino de grava. Un portazo. Y entonces, los golpes en la puerta principal. Fuertes. Desesperados. Sofía. Abre la puerta. Sofía, sé que estás ahí. Tenemos que hablar. Su voz sonaba distorsionada por la madera maciza. Mi teléfono vibraba sin parar sobre la mesa de cristal. 56 llamadas perdidas. 56. Yo no me moví. Él golpeaba la puerta de su casa. Pero yo, por primera vez, estaba en la mía. Los golpes en la puerta finalmente cesaron. El silencio que quedó después era aún más pesado. Me quedé allí sentada, en la oscuridad de mi propio salón, y dejé que los recuerdos vinieran. No como un torrente, sino como una marea lenta que sube y lo cubre todo.
Recordé nuestra primera oficina. Un pequeño despacho alquilado en la calle Serrano, tan pequeño que las rodillas de Javier chocaban con la pared si se estiraba demasiado. Él tenía el sueño, la ambición. Pero yo tenía la herencia de mi abuela. Y la confianza de mi padre. Papá, por favor, le había suplicado. Solo necesita un aval. Yo sé que puede hacerlo. Mi padre, un abogado de la vieja escuela, miró a Javier por encima de sus gafas. Vio a un joven con un traje barato y demasiada confianza. Pero me vio a mí. Y firmó. Aquel fue el primer ladrillo del imperio que hoy se llamaba Grupo Serrano. Por aquel entonces, yo también era abogada. Recién salida de la facultad, con una oferta para ser socia en el bufete de mi padre. Un camino claro. Respetable. Pero lo dejé todo. Javier te necesita más, Sofía, me había dicho mi propia madre. Y yo la creí. Las noches de aquellos primeros años no eran de cenas románticas, sino de carpetas de cartón y olor a café requemado. Javier traía los contratos. Yo los revisaba hasta la madrugada, buscando la cláusula oculta, el detalle que podía hundirnos. Él era el rostro público. El hombre carismático que cerraba los tratos con un apretón de manos. Yo era el cerebro en la sombra. La que se aseguraba de que ese apretón de manos estuviera respaldado por un documento impecable. Y poco a poco, sin darme cuenta, mi nombre desapareció. En los artículos de prensa, era Javier Serrano y su esposa. En las reuniones, era la mujer de Javier. Mi papel se fue diluyendo, convirtiéndose en el de anfitriona, el de apoyo moral, el de la sonrisa perfecta en el evento adecuado. Y yo lo acepté. ¿Por qué no iba a hacerlo? Éramos un equipo. Su éxito era mi éxito. ¿O no? ¿Cuándo empezaron las señales? Es curioso cómo la memoria las ordena ahora con una claridad dolorosa. Empezó hace unos 3 años. Con el gimnasio. Javier, que siempre había odiado el ejercicio, de repente se obsesionó con un entrenador personal. Luego vinieron los trajes nuevos, cortados a medida. El cambio de sus gafas de lectura por unas lentillas. Pequeñas vanidades. Inofensivas, pensé. Después llegaron los viajes de fin de semana. Reuniones urgentes en Marbella, cariño. Es un cliente que no puede esperar. Y los extractos de la tarjeta de crédito. Nombres de restaurantes a los que nunca habíamos ido juntos. Joyerías en las que nunca había entrado. La herida más profunda, ahora lo sé, se abrió hace 2 años. En nuestro 20º aniversario de boda. Fuimos a San Sebastián, al mismo hotel con vistas a la playa de la Concha donde me había pedido matrimonio. Yo había imaginado un fin de semana solo para nosotros. Para recordar. Pero el teléfono de Javier no dejó de sonar. Se pasaba horas en el balcón, hablando en voz baja. Sí, claro que sí, lo revisamos el lunes, eres la mejor. ¿Trabajo? Le pregunté una noche, mientras cenábamos. ¿Una socia nueva? Respondió, sin levantar la vista del móvil. Muy eficiente. Ahora sé que aquella socia eficiente se llamaba Valeria. Y que mientras yo miraba las olas romper en la orilla, recordando a la joven que fui, él ya estaba construyendo otra vida. Una vida en la que yo sobraba. Me pregunto si alguna vez me quise dar cuenta. O si era más fácil, simplemente, no mirar. Cuando la primera luz del alba se filtró por las ventanas, el torbellino de recuerdo se detuvo. El dolor seguía ahí, sordo y pesado, pero algo más había nacido durante la noche. Una calma fría. Una determinación de acero. Ya no era la víctima de una humillación pública. Era una estratega. Subí las escaleras hasta el despacho de casa.
El que Javier me había regalado por nuestro 10º aniversario. Una habitación con muebles de caoba y vistas al jardín. Él casi nunca entraba aquí. Lo llamaba, en broma, el archivo de Sofía. No sabía hasta qué punto tenía razón. Abrí el primer cajón de mi archivador. No había polvo. Todo estaba en un orden impecable. Mi orden. Durante 23 años, había guardado cada documento. Cada contrato. Cada extracto bancario. Javier se reía de mi meticulosidad. La llamaba una manía. Pero para mí, era un mapa. El mapa de nuestra vida. Ahora, veía que también era un arsenal. Saqué la primera carpeta. Papeles amarillentos. El acta de constitución de Serrano Global, el primer nombre de la empresa. Mi firma estaba allí, clara y legible, justo al lado de la suya. Y debajo de mi nombre, una palabra que la historia había borrado. Socia fundadora. Fotografié la página con mi móvil. Un clic. La primera pieza de mi armadura. Segunda carpeta. Documentos del año 2008. La crisis había golpeado con fuerza. La empresa estaba al borde de la quiebra. Los bancos nos negaban el crédito. Recuerdo a Javier, desesperado, sentado en la cocina a las 3 de la madrugada. Al día siguiente, fui a ver a mis padres. Hipotequé la casa familiar, la casa donde había crecido. 3 millones de euros que mantuvieron a flote el sueño de Javier. Allí estaba el documento, con mi firma como avalista principal. Mis bienes personales habían estado en juego. No los suyos. Otro clic. Tercera carpeta. Una lista, elaborada por mí a lo largo de los años, de todos los clientes importantes que habían llegado a la empresa a través de mi familia. De mis amigos. De mi red de contactos. Nombres que representaban millones en facturación. Clic, clic. Clic. A las 7 de la mañana, tenía una colección de pruebas irrefutable. La historia no contada de Grupo Serrano. Una historia de la que yo era protagonista, no un personaje secundario. Encendí el ordenador. Ignoré los cientos de correos nuevos de Javier. En su lugar, abrí un documento nuevo. No escribí una carta de despecho. No mencioné a Valeria. No hablé de un corazón roto. Hablé el único idioma que la junta directiva entendería. El idioma del dinero y el poder. Redacté un burofax. Un documento con plena validez legal en España. Dirigido al Consejo de Administración. En él, como socia fundadora y propietaria de acciones por valor de 15 millones de euros, solicitaba formalmente una Junta General extraordinaria. El motivo, evaluar la gestión del consejero delegado por posible conflicto de intereses y mala praxis administrativa. Exigía también una auditoría externa e independiente de todas las cuentas de los últimos 5 años. Leí el texto una vez. Era frío. Preciso. Letal. Moví el cursor hasta el botón de enviar. Y pulsé. El correo desapareció en el ciberespacio. No fue una declaración de guerra. Era una sentencia. Cuando el acuse de recibo electrónico apareció en mi pantalla, supe que no había marcha atrás. El poder no es algo que te dan. Es algo que recuperas. ¿Están de acuerdo conmigo? Dejen su opinión en los comentarios. Y si también creen en la fuerza de empezar de nuevo, consideren suscribirse a nuestro canal para no perderse más historias que inspiran. El burofax fue como una piedra lanzada en un estanque en calma. La onda expansiva no tardó en llegar. Primero, fue Javier. Su tono cambió. Los golpes en la puerta de la noche anterior se convirtieron en llamadas telefónicas que pasaron de la furia a la súplica.
Sofía, ¿qué has hecho?, gritó en el primer mensaje de voz. Estás destruyendo 23 años de trabajo por un ataque de celos. Una hora después, su voz era otra. Cariño, por favor, tenemos que hablar. Lo de anoche fue un error. Un terrible error. Podemos arreglarlo. No contesté a ninguna. Escuchaba su voz y me daba cuenta de que ya no reconocía al hombre que hablaba. O quizás, es que nunca lo había conocido de verdad. Pero la llamada más difícil llegó a mediodía. Era mi hermana mayor, Carmen. No llamó para preguntar cómo estaba. Llamó como emisaria. Sofía, acabo de hablar con Javier. Está destrozado, empezó, con ese tono de hermana mayor que siempre usaba conmigo. Me lo imagino, respondí, mientras regaba las rosas de mi jardín. No puedes hacer esto, continuó ella. ¿Has pensado en la familia? ¿En lo que dirá la gente? Estás montando un escándalo. Piensa en tus hijos, por el amor de Dios. En el apellido Herrera. Me detuve. El agua de la regadera caía sobre mis zapatos. Carmen, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Durante 23 años, he pensado en todos. En Javier. En los niños. En el apellido. En lo que diría la gente. Hoy. Por primera vez. Estoy pensando en la mujer que firmó el acta de constitución de esa empresa. ¿Alguna vez te has preguntado qué siente esa mujer? Hubo un silencio al otro lado. Un silencio largo, incómodo. Javier dice que te ayudará, que te dará lo que pidas, pero que retires ese burofax, dijo finalmente, ignorando mi pregunta. No quiero su dinero, Carmen. Quiero lo que es mío. Colgué. Sabía que la había herido. Sabía que no me entendía. Pero por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de disculparme por defender mi posición. La estocada final llegó por la tarde. Mi hijo mayor, Pablo. Tiene 28 años y trabaja en un banco de inversión en Londres. Un buen chico. O eso creía yo. Mamá, dijo, con un tono preocupado. He oído lo que ha pasado. ¿Estás bien? Estoy bien, hijo. Sobreviviré, le aseguré. Hubo una pausa. Y entonces, hizo la pregunta que rompió la última pieza intacta de mi corazón. Oye, mamá, ¿todo esto afectará de alguna manera al fondo fiduciario que papá creó para nosotros? No preguntaba por mi dolor. No preguntaba por la humillación. Preguntaba por su dinero. El dinero que su padre había ganado gracias a los sacrificios de su madre. Me senté en el escalón del jardín. Me sentí increíblemente sola. No te preocupes, Pablo, le dije. El dinero de papá estará bien. Ahora tengo que colgar. Esa tarde comprendí que la batalla no era solo contra Javier. Era contra un mundo entero que yo misma había ayudado a construir. Un mundo donde mi valor se medía por mi silencio. A la mañana siguiente, conduje hasta el centro de Madrid. El paseo de la Castellana bullía de actividad. Hombres y mujeres con trajes impecables caminaban a toda prisa, con sus maletines y sus teléfonos pegados a la oreja. Durante años, yo había sido una espectadora de ese mundo. Hoy, iba a entrar en él por la puerta principal. El despacho de Rebeca Martínez estaba en la última planta de un edificio de cristal. Desde su ventana, se veía toda la ciudad. Rebeca era todo lo contrario a mí. Soltera, sin hijos, con una carrera brillante y una reputación de ser implacable en los tribunales. Era la amiga que siempre me había dicho, con cariño, que yo valía más. Y yo nunca la había escuchado. Me recibió con un abrazo y una taza de café solo. Prepárate,
Sofía, me dijo, mientras yo sacaba mis carpetas del bolso. Van a intentar pintarte como la esposa despechada. La mujer irracional que actúa por venganza. Nuestra misión es demostrarles que están tratando con la socia fundadora que actúa por lógica empresarial. Extendimos mis documentos sobre la enorme mesa de reuniones. Mi arsenal, como lo había llamado yo. Rebeca lo llamó, nuestra armadura de papel. Revisamos cada página. Cada firma. Cada cifra. Cuando llegamos al aval hipotecario de 3 millones de euros de la crisis de 2008, me detuve. Recuerdo lo que me dijo Javier cuando firmé, le conté a Rebeca. Me dijo, es solo un trámite, cariño. Una simple formalidad. Rebeca levantó la vista de los papeles. Sus ojos brillaron con una luz combativa. Pues esta, es simple formalidad, salvó su empresa, Sofía. Y ahora, va a salvarte a ti. Trazamos la estrategia. No era un plan de ataque furioso, sino una maniobra quirúrgica. No vamos a pedir dinero, explicó Rebeca, caminando por el despacho. No vamos a negociar un divorcio millonario. Eso es lo que ellos esperan. Vamos a hacer algo mucho más inteligente. Vamos a acorralarlos. El plan era sencillo. En la Junta Extraordinaria, no hablaríamos de infidelidad. Presentaríamos las pruebas de mala gestión, de gastos injustificados, del conflicto de intereses que suponía tener a Valeria en un puesto clave sin la formación adecuada. El objetivo no es destruir Grupo Serrano, concluyó Rebeca. Es salvarlo de su propio consejero delegado. Propondremos la dimisión de Javier como la única salida para evitar un escándalo público que hundiría el valor de las acciones. Les daremos a elegir entre proteger a Javier o protegerse a sí mismos. Me quedé en silencio, asimilando la brillantez de su plan. Era audaz. Era arriesgado. Y era perfecto. Al salir de su despacho, me sentí diferente. Más alta. Más fuerte. La mujer que había sido humillada en una fiesta ya no existía. La junta se celebraría en 2 días, en la sede central de la empresa. En el corazón del imperio que yo había ayudado a construir. Esa tarde, fui de compras. No compré un vestido de noche. Compré el mejor traje de chaqueta que encontré. De un color gris perla, elegante y sobrio. Una armadura moderna. La noche antes de la reunión, me paré frente al espejo de mi dormitorio. Miré mi reflejo. Y por primera vez en mucho tiempo, no vi a la señora de Serrano. Me vi a mí. Sofía Herrera. Mi apellido de soltera. El nombre de la mujer que iba a la batalla. Y me dije a mí misma, esto no es el final de Sofía Serrano. Es el principio de Sofía Herrera. La sala de juntas del Grupo Serrano está en la planta 42. Las paredes son de cristal. Parece que flota sobre Madrid. Siempre me había sentido pequeña en esa sala. Una invitada. Hoy no. Entré 5 minutos antes de la hora. Rebeca caminaba a mi lado. Dentro, ya estaban todos. Los 8 miembros del consejo. Hombres que había recibido en mi casa para cenar docenas de veces. Y al fondo de la sala, junto a la máquina de café, estaba Valeria. Llevaba un traje sastre oscuro, intentando parecer profesional. Pero sus ojos, inquietos, la delataban. Javier presidía la mesa. Cuando entré, se hizo un silencio absoluto. Pude oír el zumbido del aire acondicionado. Todos los ojos se clavaron en mí. Esperaban verme derrotada. Rota. Ignoré la silla que me habían preparado al final de la sala, la silla de los invitados. Caminé con paso firme y me senté en una de las sillas vacías de la mesa principal, justo enfrente de Javier.
Coloqué mi maletín de cuero sobre la madera pulida con un sonido suave y decidido. Javier carraspeó. Se notaba la tensión en su mandíbula. Bien, comenzó, intentando sonar autoritario. Supongo que podemos empezar. Sofía nos ha convocado a todos por lo que solo puedo describir como una reacción emocional e irracional. No dejé que continuara. Disculpen, dije, mi voz sonó clara y tranquila en el silencio de la sala. Permítanme aclarar mi posición. Miré a cada uno de los miembros del consejo a los ojos. A Jaime Morales, el director financiero, que ahora miraba fijamente sus papeles. A Patricia Vega, la jefa del departamento legal, que parecía enferma. No estoy aquí como la esposa de nadie. Estoy aquí como Sofía Herrera, socia fundadora de esta empresa y propietaria de acciones por valor de 15 millones de euros. Hice una pausa. Dejé que el peso de la cifra se asentara en la habitación. Y la única cosa irracional que veo aquí, continué, mirando directamente a Javier, es la preocupante inestabilidad de los informes financieros del último trimestre. Saqué la primera carpeta de mi maletín. No voy a hablarles de mi vida personal, dije, abriéndola. Eso no es asunto de esta junta. Vamos a hablar de negocios. Y empecé. Punto por punto. Con una calma glacial. Primero, los gastos de consultoría. Más de 200.000 euros en el último año pagados a una consultora externa, recién creada. Una empresa cuya única administradora era Valeria. Presenté la documentación del registro mercantil. Nadie dijo nada. Segundo, las inversiones de alto riesgo. Un proyecto inmobiliario en Panamá, aprobado sin el consentimiento de la Junta, que había generado pérdidas de casi 4 millones de euros. Mostré los correos electrónicos donde se ignoraban las advertencias del director financiero. Jaime Morales se hundió un poco más en su silla. Tercero, el uso de bienes de la empresa para fines personales. El chofer, el jet privado para viajes a Marbella que se hacían pasar por reuniones de trabajo. Cada acusación iba acompañada de un documento. Una factura. Un extracto bancario. Un correo electrónico. Mi armadura de papel era impenetrable. Javier intentó interrumpirme varias veces. Esto es un malentendido, esa información está sacada de contexto. Pero su voz carecía de fuerza. Sonaba hueca. Cuando terminé, cerré la última carpeta. El silencio era absoluto. Se podía cortar con un cuchillo. Valeria, desde su rincón, estaba pálida como el papel. Se había dado cuenta de que ya no se trataba de una pelea entre dos mujeres por un hombre. Se trataba de su propia supervivencia. Me levanté. Mi silla no hizo ruido sobre la alfombra. Como pueden ver, dije, dirigiendo mi mirada a todo el consejo, la gestión del señor Serrano ha sido, como mínimo, negligente. Y como máximo, fraudulenta. No estoy aquí para destruir el grupo Serrano, continué, mi voz firme, sin un atisbo de duda. Al contrario. Estoy aquí para salvarlo. Para salvarlo de la persona que lo está dirigiendo. Les di un segundo para que asimilaran mis palabras. Tienen una elección muy simple. Pueden apoyarle y enfrentarse a una batalla legal pública, con auditorías, con la prensa, que destruirá la reputación de esta empresa y el valor de sus acciones. O pueden tomar la única decisión sensata para proteger su inversión y solicitar un cambio inmediato en la dirección. Nadie se atrevía a hablar. Todas las miradas estaban puestas en Javier. Él me miraba a mí. Y en sus ojos ya no vi rabia. Solo vi derrota. El hombre que había construido un imperio se había quedado sin defensas. Había sido desarmado por la mujer a la que había considerado una simple figura decorativa. Fue Jaime Morales, el director financiero,
el primero en romper el silencio. Javier, dijo en voz baja. Creo que Sofía tiene razón. Lo mejor para la empresa es que des un paso a un lado. Uno a uno, los demás asintieron en silencio. Fue una sentencia de muerte. Y no la había pronunciado yo. La habían pronunciado sus propios hombres de confianza. Javier se dejó caer en su sillón de cuero. Parecía un hombre que había envejecido 10 años en una hora. Dimito, dijo. La palabra fue un susurro. Oí un ruido rápido a mi espalda. Eran los tacones de Valeria, huyendo de la sala antes de que el barco se hundiera del todo. Recogí mis carpetas con lentitud. Metí mi armadura de papel de nuevo en el maletín. No sentí alegría. No sentí triunfo. Solo un inmenso y agotador alivio. Como si acabara de terminar una guerra que había durado 23 años. Caminé hacia la puerta. No miré a Javier. No necesitaba hacerlo. Cuando cerré la puerta de la sala de juntas a mi espalda, dejé atrás mucho más que a mi marido. Dejé atrás la vida que había sido. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí paz. Volví a casa después de la reunión. Javier ya no estaba. Se había llevado una maleta. Solo una. Sobre la cama deshecha, había dejado sus llaves. El silencio en la casa era distinto. Ya no era el silencio pesado de la noche anterior. Era un silencio vacío. Definitivo. A la mañana siguiente, me desperté por costumbre a las 6:30. Me levanté para preparar el café. Y a mitad de camino a la cocina, me detuve. No tenía que preparar café para nadie más. Solo para mí. Un gesto tan pequeño. Tan insignificante. Y sin embargo, me sentí completamente perdida. Los días que siguieron fueron extraños. Las llamadas frenéticas de Javier cesaron. Fueron reemplazadas por correos electrónicos fríos y formales de sus abogados. Ya no era Sofía. Era la parte contraria. Rebeca me informó de que el equipo legal de Javier intentaba argumentar que mi contribución económica a la empresa había sido un regalo matrimonial, sin valor empresarial real. La guerra no había terminado. Solo había cambiado de campo de batalla. Supe por la prensa que Valeria había desaparecido. Renunció a su puesto 2 días después de la junta. Sin preaviso. Sin dejar rastro. Su lealtad, al parecer, tenía el mismo precio que las acciones de la empresa. Cuando éstas cayeron, ella se esfumó. Recorría las habitaciones de mi casa como un fantasma. Cada objeto me contaba una historia. El sofá donde nos sentábamos a ver películas con los niños. La mesa del comedor donde celebramos tantos éxitos. ¿Las fotografías del pasillo? Retiré una. La de nuestra boda. Nos veíamos tan jóvenes. Tan llenos de promesas. No sentí rabia al mirarla. Sentí una profunda tristeza. Un duelo. No por el hombre en que se había convertido Javier. Sino por el matrimonio que yo creía tener. Por los 23 años que se habían convertido en cenizas. Una tarde, me senté junto a la ventana que da al jardín. Las rosas que había plantado en primavera estaban en plena floración. Javier nunca se fijaba en ellas. Siempre decía que no tenía tiempo para esas cosas. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, sentí algo nuevo. No era felicidad. Era demasiado pronto para eso. Era paz. Una aceptación silenciosa. La batalla en la sala de juntas me había dado la victoria legal. Pero la verdadera batalla, la de aprender a estar sola conmigo misma, acababa de empezar. Aquella noche, en la quietud absoluta,
me di cuenta de que estaba en el punto de partida de un viaje completamente en solitario. Si han llegado escuchando hasta aquí, por favor, ayúdenme comentando con el número 1 aquí abajo, para que sepa que todavía hay amigos acompañándome en este camino. Su presencia es el mayor aliento para continuar con la última parte de esta historia, en el canal Corazones de Millonarios. Los meses pasaron en una neblina de reuniones con abogados y trámites burocráticos. Finalmente, llegó el día. Rebeca me llamó a su despacho. Sobre la mesa, estaba el acuerdo final de divorcio. Un documento de 50 páginas que resumía media vida. Lo leí con atención. Al final, en la última página, había un espacio para mi firma. Tomé el bolígrafo. Y por primera vez en 23 años, no escribí Sofía Serrano. Escribí Sofía Herrera. La tinta negra sobre el papel blanco pareció sellar no solo el final de un capítulo, sino el verdadero comienzo de otro. Fue como quitarme un abrigo que me pesaba demasiado y que ya no era mío. Con la libertad recién estrenada, vino una pregunta abrumadora: ¿y ahora qué? Tenía 52 años y un lienzo completamente en blanco. Podría haberme retirado. Viajar por el mundo. Vivir tranquilamente de los 25 millones de euros que finalmente me correspondieron. Pero la idea de no hacer nada me aterraba más que la soledad. Un fin de semana, mientras ordenaba el trastero, encontré una vieja caja de madera. Dentro, envuelta en un paño de seda, estaba mi antigua cámara de fotos. Una Leica. Un regalo de mi padre cuando terminé la universidad. La había abandonado cuando empecé a dedicar mi vida a la de Javier. La tomé entre mis manos. Sentí el frío del metal. El peso familiar. Olía a polvo y a recuerdos. A la joven que había soñado con ser fotógrafa. Al lunes siguiente, me matriculé en un curso de fotografía en una pequeña escuela de arte del centro de Madrid. Mis compañeros eran veinteañeros con sueños en los ojos. Al principio, me sentí fuera de lugar. La madre de todos. Pero cuando miraba a través del visor, el mundo exterior desaparecía. Solo existía la luz, la sombra, la composición. Mi profesor, un hombre mayor llamado Mateo, un antiguo fotoperiodista de El País, se fijó en mi trabajo. «Usted no hace fotos, Sofía», me dijo un día, revisando mis carretes. «Usted cuenta historias. Ve cosas que los demás no ven». Sus palabras fueron como agua en tierra seca. Y entonces, tomé mi primera gran decisión de negocios como mujer soltera. Rebeca me había hablado de dos jóvenes diseñadoras de Barcelona que habían creado una marca de moda sostenible. Tenían talento, tenían pasión, pero no tenían capital. Me recordaron a Javier y a mí, 25 años atrás. ¿Por qué moda?, me preguntó Rebeca, sorprendida. Porque quiero construir algo hermoso, le respondí. Algo que no se base en el sacrificio de nadie. Y porque quiero demostrarme a mí misma que sé reconocer el talento y nutrir el éxito sin la aprobación de nadie más. Invertí en su empresa. Fue un salto al vacío. Pero por primera vez en mi vida, sentí que las alas con las que saltaba, eran las mías. Pasó un año. Un año desde la noche del Palacio de Cristal. Un año que pareció una vida entera. La pequeña marca de moda de Barcelona era un éxito. Y mi fotografía se había convertido en algo más que un pasatiempo. Mateo me había animado a presentar mi trabajo a una galería de arte. Y para mi sorpresa, me ofrecieron mi primera exposición individual. Una tarde, mientras visitaba una feria de arte para buscar inspiración, lo vi. Javier estaba al otro lado de la sala. Parecía más pequeño. Más delgado. El aura de poder que siempre lo rodeaba se había desvanecido. Nuestros ojos se encontraron. Por un instante, el tiempo se detuvo. Se acercó lentamente,
con una vacilación que nunca le había visto. Sofía, dijo. Su voz era más baja. ¿Te ves? Buscó la palabra. ¿Te ves feliz? Lo estoy, Javier, respondí, y la sorpresa fue que era verdad. No una felicidad eufórica, sino una felicidad serena. Profunda. Estoy viviendo mi vida. Espero que tú también encuentres la tuya. Asintió. Vi el arrepentimiento en las líneas alrededor de sus ojos. Lo siento, dijo. Por todo. Fue la primera disculpa sincera que le oí en 23 años. Gracias por decirlo, contesté. Y seguí mi camino. Sin rencor. Sin dolor. Simplemente, seguí adelante. Mis relaciones familiares también habían empezado a sanar. Mi hermana Carmen se presentó un día en mi casa con una botella de vino. Estaba equivocada, Sofía, me dijo, sentada en la cocina. Me había acostumbrado a verte a través de los ojos de Javier. Ahora por fin vuelvo a ver a mi hermana. Y mi hijo Pablo vino a cenar. Me habló de su trabajo, de su vida. Y antes de irse, me dijo, mamá, me avergüenzo de la pregunta que te hice por teléfono aquel día. He pensado mucho, y estoy muy orgulloso de ti. Sus palabras sanaron una herida que no sabía que seguía abierta. La exposición se tituló Rostros reencontrados. Era una serie de retratos en blanco y negro. Retratos de mujeres. Mujeres que, como yo, habían tenido que empezar de nuevo después de una gran pérdida, de una gran crisis. Cada fotografía contaba una historia de resiliencia. Cada rostro era un mapa de dolor, pero también de una fuerza inquebrantable. Era mi historia. Y era la historia de muchas otras. La noche de la inauguración, la galería estaba llena. Amigos, familiares, críticos de arte, desconocidos. Susurraban delante de mis fotografías. Y por primera vez, los susurros a mi alrededor no eran de lástima, sino de admiración. Me movía entre la gente, explicando mis obras. Hablando de mi pasión. Y me di cuenta de que la mujer tímida que se escondía detrás de su marido había desaparecido para siempre. En su lugar, había una artista. Una inversora. Una mujer dueña de su propia voz. A mitad de la noche, una joven se me acercó. Tenía los ojos brillantes. Soy la mujer del retrato número 5, me dijo en voz baja, para que nadie más la oyera. Ver mi historia colgada en esta pared, me ha dado la fuerza para firmar mis papeles de divorcio mañana. La abracé. Y en ese abrazo, comprendí el verdadero propósito de mi nuevo camino. Miré a mis hijos y a mis nietos, que charlaban animadamente en un rincón. Comprendí que mi verdadero legado para ellos no eran los 25 millones de euros que había asegurado en el divorcio. Mi verdadero legado era el ejemplo. El ejemplo de que una mujer nunca debe permitir que su valor sea definido por otra persona. El ejemplo de que nunca es tarde para reclamar tu propia vida. Al día siguiente, llamé a Rebeca. Le pedí que me ayudara a crear la Fundación Herrera. Una fundación destinada a dar becas y microcréditos a mujeres mayores de 45 años que quisieran empezar de nuevo. Emprender un negocio, volver a estudiar, perseguir un sueño olvidado. Pensé en Javier. No con desprecio. Casi con compasión. Él lo había tenido todo, pero lo había construido sobre cimientos vacíos, la admiración de los demás. Cuando eso se desmoronó, se quedó sin nada. Yo, en cambio, al perderlo todo, había encontrado la plenitud en mi interior. Más tarde esa noche, en casa, mi teléfono vibró. Un mensaje. De un número desconocido. He visto el artículo sobre tu exposición. Enhorabuena. Te mereces todo el éxito. V. Leí el mensaje de Valeria 2 veces.
Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. Y lo borré. Sin responder. Hay capítulos que deben permanecer cerrados. Salí al balcón. El aire fresco de la noche de Madrid me acarició la cara. Las luces de la ciudad parpadeaban a mis pies, como un campo de estrellas caídas. Ya no había batallas que librar. No había nada que demostrar. Solo estaba yo. Sofía Herrera. Exitosa. Independiente. Y finalmente, completa y absolutamente libre. La historia de Sofía Herrera termina aquí. ¿Qué piensan de la decisión final de Sofía? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho reflexionar o sentir algo especial, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien que crean que también se emocionará, y suscribirse al canal, Corazones de Millonarios, para no perderse los misterios que nos aguardan. Nos vemos en el próximo relato. Y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista sea usted.